So we are dedicated, I say this over and over, but we are dedicated to doctrine in this church. Estamos dedicados a la doctrina, mis hermanos, en esta iglesia. Yo sé que lo repetimos, but we don't want you to be without Bible study. No queremos que esté usted sin el estudio bíblico. Although Berea, aquí estamos. Are we here, Berea? Los veo mañana. Okay, we'll see you tomorrow. We're moving to Thursdays. Nos estamos moviendo para los jueves. Así es de que si tiene alguna pregunta, véase conmigo. And we want to make sure that you experience the life change that comes through knowing the Word of God. Queremos que experimenten el cambio que tenemos cuando aprendemos, cuando estudiamos la palabra de Dios. And we want you to apply it to your life y que la apliquemos a nuestras vidas. So we explain the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse. Por eso explicamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. And you know, you here are the exception to the rule. Yo quiero decir que usted es la excepción a la regla. Mire, agarre su mano, take your hand, y hágase así. Go like this, pat your back. Because scripture says that in the last days, people are not going to endure the sound doctrine. La Biblia dice que en los últimos días la gente no va a querer la sana doctrina. And so, what I love is that you make it so easy to come and teach because you show up. And you have hunger. Lo que me encanta es que usted hace fácil la enseñanza porque usted viene los miércoles y viene listo para aprender. You love God's work, God's word rather, and you come week after week. Yo sé que usted ama la palabra de Dios y se esfuerza a venir semana tras semana. And thank you for bringing your children as well. Y gracias también por traer a sus hijos. So just a quick Romans overview, we'll do our first slide here, Oscar. Un repaso de Romanos. Ustedes saben que el apóstol Pablo escribió este libro. The apostle Paul wrote this book. Although he had never been to Rome yet. Todavía él no llegaba a Roma. He pens this epistle that we call the Magna Carta of Christianity. Él escribe esta epístola que nosotros le llamamos como la Magna Carta del cristianismo. Where chapters 1 through 11 show us doctrine, donde el capítulo 1 al 11 nos enseña doctrina, shows us belief, nos muestra la creencia. And chapters 12 to 16 is then about behavior. Y capítulo 12 al 16 es el comportamiento, la creencia y el comportamiento. Belief and then the behavior. And so this is how he is teaching the Romans in this place. As you can see here, how it's divided. It's a simple outline. Es un bosquejo fácil de cómo se puede entender esta epístola. Y yo me he gozado aprendiendo más de la palabra de Dios. I have enjoyed learning more about the Word of God. You all saw last week in chapter 14, miraron la semana pasada del capítulo 14, and how we need to accept each other without judgment. De cómo nos debemos de aceptar sin juzgarnos. Especially when it comes to disputable matters. Especialmente cuando se trata de cosas que son más bien convicción. You know, like food, holidays, personal convictions, convicciones, comidas, días de festejo. And so Paul urges that both the weak in the faith, which in that case was the ones with strict practices, Pablo dice que los que son débiles en la fe son los que tienen estas prácticas estrictas, and the strong, which were the ones that had more freedom, y los fuertes, que son los que tenían más libertad, they need to act in love, amen? Tienen que actuar en amor, amen? Not causing each other to stumble, no causando que ninguno ni el otro se tumbe, se caiga. Because each person is ultimately accountable to God, not to others. Yes? Todos somos, hermanos, damos cuenta a Dios y no a los demás. So chapter 14, as you studied with Tommy, como usted aprendió con Tommy, calls about unity in the body of Christ. La unidad en el cuerpo de Cristo. Now, let's go ahead and dive into chapter 15. Ahora vamos a mirar el capítulo 15. This main theme in this chapter is God calls us to live in unity. Continúa este tema mayor que es vivir en unidad. To build each other up. De edificarnos unos a los otros. And to overflow with hope. Y de poder estar sobreabundantes en la esperanza.
Our strength, our encouragement, and our peace comes from Him, but we need to share it. Hermanos, nuestra fuerza, nuestra paz, nuestro ánimo viene del Señor, pero tenemos que compartirlo. We must share it with each other. So we need to build each other up. Tenemos que edificarnos unos a los otros. So we look at verse 1 and 2. Miramos versículo 1 y 2. And it's just living to bless your neighbor. Es como vivir para bendecirnos unos a los otros. Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Cada uno de nosotros, diga nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Each of us, can you say us, should please our neighbor for the good to build them up. Amen? That means that when somebody is struggling and doubting, they're still trying to grow in their faith, we don't give up on them. Eso quiere decir que cuando alguien está batallando, cuando alguien está desanimado, pero aún quiere crecer, no vamos a dejarlo por vencido. We don't give up on them. No los vamos a dejar solos. We won't judge them or ignore them. Ni los vamos ni a juzgar ni a ignorar. We're going to come alongside them. Vamos a venir al lado de ellos and we're going to say, I will pray with you even when you don't know how to pray in this situation. Vamos a venir al lado y decir, yo voy a orar por ti porque sé que en este momento tú quizá ni las palabras te salen para orar. And it includes being patient when somebody messes up. Significa ser pacientes cuando alguien se equivoca. Choosing to encourage them rather than gossip about them. Escoger animarlo en lugar de decir disensión o chisme de esa persona. That is spiritual maturity. Eso es la madurez espiritual. Using your strength to lift others. Usar tu fuerza para levantar a otros. Go to Philippians 2, 3 and 4. Vaya a Filipenses 2, 3 y 4. Paul is writing to the people in Philippi. Pablo escribe a los de Filipos. And he says, don't do anything with selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each other esteem others better than themselves. Let each of you look out not only for his own interest, but also to the interest of others. ¿Lo vio? Filipenses 2, 3 y 4. Now let's look at verse 3 in Romans chapter 15. Regresémonos a Romanos 15, versículo 3. It says, dice así, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. See, even Christ received the insults of other people. He took them as his own. Él recibió los insultos. Cristo pudo haber venido con mucho confort, con mucha popularidad. He could have chosen to come with comfort or popularity, but he came to serve others. Pero él no vino a ser servido, sino a servir a otros. He came to serve others. When we put others first, we're walking like Jesus. ¿Sabes que cuando tú pones a alguien primero que tú, tus necesidades, estamos caminando como Jesús? That's what sets us apart from this world that's obsessed with themselves. Eso es lo que nos separa, iglesia, del mundo que está obsesionado con el egoísmo, con el yo-yo. ¿Cuántos juegan el yo? Yo. Así está el mundo. The world is with a yo-yo. It's just me, me, me. But the people of God, el pueblo de Dios, we should distinguish ourselves because we put others first. Debemos de distinguirnos porque ponemos a alguien primero. And Jesus, going back to Philippians 2, verses 5 through 11, te regresas a Filipenses 2, versículo 5 al 11. Jesus puts himself as an example. Jesucristo se pone como ejemplo because he says he did not esteem to stay the same, but he stripped away his divinity, his godliness,
to become a man. No escatimó el Señor al ser igual que a Dios, sino que se despojó de sí mismo, siendo aún Dios se hizo hombre. So he's the primary example. Es el ejemplo. Let's go to verse 4, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra, ¿qué? Enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. See, everything that was written in the past was written to what? To teach us, so that through the endurance taught in the Scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Experience is the best teacher. La experiencia es el mejor maestro. Pero no siempre tiene que ser tu experiencia. It doesn't always have to be my experience. That's why we read the scripture. Por eso leemos la escritura. Mira lo que dice. Las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza. Scripture was written to teach us. Because for every New Testament principle, there is an Old Testament illustration. Para cada principio del Nuevo Testamento hay una ilustración en el Antiguo Testamento. So you have to read up on these characters. Tenemos que leer de estos personajes del Antiguo, of the Old Testament. You know what I love about the grace of God? Lo que me fascina de la gracia de Dios is that in Hebrews 11, when it outlines all the heroes of the faith, en Hebreos 11 que se alinea a todos los héroes de la fe, it names people there that were kind of not too good in the Old Testament. Enumera nombres de personas que, hermanos, la regaron en el Antiguo. But in the New Testament, it never brings up their sin. En el Nuevo Testamento nunca se acuerda del pecado de ellos. It only tells us about their challenge and their triumph. Solamente nos habla de su desafío y de su triunfo, nunca de sus errores. It never mentions the errors because that's what grace does. Es lo que hace la gracia. So use the scripture to fuel your faith. Usa la palabra de Dios, hermanos, para que dé gasolina, para que aumente tu fe. And when life feels heavy, the Bible speaks into your situation with hope. Cuando la vida te está cayendo bien pesada, la palabra de Dios te habla, pero con esperanza. Sometimes we're trying to see who will give us some advice, which is good. A veces buscamos quién podrá ayudarme, ¿no? Es bueno. But the Bible, the Word of God, gives you hope. La esperanza es inigual lo que la Biblia nos da because it reminds you who God is, te recuerda quién es Dios, it reminds you what He has done, te recuerda lo que ha hecho and that He has not changed y que Él no ha cambiado. He hasn't changed. So when you're tired and you're confused and you're struggling to stay strong, go to the Word. Cuando estás cansado y estás batallando y no puedes tú permanecer fuerte, ve a la palabra. It's not just information, it's for your encouragement. No solo es información, es para tu ánimo. Amen? So that's what he's saying here. The scripture was written to teach us. Que la escritura fue para enseñarnos con consolación y esperanza. With just comfort and encouragement. Versículo 5, verse 5. There's another slide there, Oscar, 5 through 7, 5 al 7. Let's do the scripture first, Oscar. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind towards each other that Christ had. Para que, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, so that with one mind and one voice you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Therefore, accept each other, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. How many of you are surprised that God chose you? ¿Cuántos están sorprendidos que Dios me escogió? ¿Verdad?
we also need to accept others. Por eso hay que aceptar a los demás. Paul puts these words of that God is a God of patience. Dice Pablo que Dios es un Dios de paciencia. I remember there was a logo a while back. Había un logo antes that it would say, be patient, God is still working on me. Era un signo de construcción y decía, sé paciente, Dios todavía está trabajando en mí. And it was like a construction sign. We have to be patient because God is still working. Sometimes we're in such a hurry. Estamos bien apurados. And let me tell you something. I was talking to somebody today. Ahora estaba hablando con alguien. We need to be patient with God. Hay que ser pacientes con Dios. Porque a veces Dios no responde en el tiempo que tú y yo queremos. Because sometimes God, many times, oftentimes, He does not respond when we want Him to. Number 2, we need to be patient with others. Número 2, hay que ser pacientes con otros, like we were talking about, como estábamos hablando aquí. And number 3, número 3, we need to be patient with ourselves. Hay que ser pacientes con nosotros mismos, ¿verdad? Sometimes we want to just, why am I not where I need to be? ¿Por qué no estoy donde debo de estar? ¿Por qué parece que avanzo un paso y retraso dos? Why is it that I feel like I give a step and I go back two? We must be patient. Be patient. Don't hurry up because God is patient with us. Porque Dios es paciente con nosotros. Let's go to verse 8 through 12. Vamos al 8 al 12. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí vamos a hablar de la esperanza para todos. We're going to talk about how hope is for everyone. For I tell you that Christ has come to be a servant of the Jews on behalf of God's truth, so that the promises made to the patriarchs may be confirmed. Y para que los gentiles también glorifiquen a Dios por su misericordia, so that the Gentiles can also glorify God for His mercy. And then he puts 3 scriptures there, y después enumera 3 escrituras allí. But what he is quoting from the Old Testament, lo que Pablo aquí va a citar del Antiguo Testamento, is that God intended, says the Old Testament, He intended for the Jews and for the Gentiles to also praise Him. En el Salmo 18, en Psalm 18, la intención de Dios siempre ha sido que también los gentiles lo glorifiquen. So Paul is reminding us in this section of 8 through 12 that Jesus came for all people. Nos recuerda a Pablo aquí en estos versos del 8 al 12 que Dios vino para todos, not just for the Jew, but for the Gentiles too. No solamente para el judío, sino los gentiles, a.k.a. everyone else. Que significa para todos. And this is big because nobody is excluded from God's invitation. Nadie es excluido, hermanos, de la invitación de Dios. What a message of hope. Qué mensaje de esperanza. In my Bible I wrote, this is Paul's unreached population. En mi Biblia escribí los no alcanzados en el tiempo de Pablo. But Saturday we're going to go to the unreached of our population. El sábado vamos a ir a los no alcanzados de nuestro tiempo. To the unloved, to the outcast. Al que no es amado, al que está aislado. And all you need to tell them Saturday, lo único que tienes que decirle el sábado is that they are not excluded from God's invitation. Que no están excluidos de la invitación de Dios. Can you glorify God? ¿Puedes glorificar a Dios? Not just in downtown, no solamente en el centro, but what about your job, en tu trabajo, your boss, tu jefe? ¿Ese no está excluido? That was not excluded. No, no está excluido. Your family, tu familia, everyone matters to God. Todos, hermanos, son importantes para Dios, and we get to be part of sharing that hope. Y nosotros somos parte de compartir esa esperanza. See, the cure for sadness is step one, share the good news to someone else. Para curar la tristeza, le voy a dar 10 pasos. El paso número 1, comparta las buenas nuevas. 10 steps. And then do it 9 times again. Y vuelvo a hacer 9 veces. 10. Ok, al rato les pega.
When I'm sad, but then I go to someone and I share God's good news. Cuando yo estoy triste y tengo problemas, pero le enseño a alguien más las buenas nuevas del Señor, mi corazón empieza a rebosarse y a regocijarse en el Señor. Then my heart starts to bubble up and starts to rejoice in what God has done for me. En que Dios ha hecho eso por mí. He is the God of hope. El Dios de esperanza. Look at verse 13, versículo 13. Can you read it aloud with me? Léalo conmigo, hermanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. We must overflow with hope and power. ¿Y quién nos da eso? El Espíritu Santo. It is the Holy Spirit. He helps us. De su interior correrán ríos de agua viva. From your innermost will be rivers of living water. And you will overflow. Tú puedes poder sobrefluir en eso. And so we don't have to force joy or peace into our life. No tenemos que forzar el gozo, forzar la paz de Dios. Ahí está cuando buscamos al Espíritu Santo. It's there when you seek the Holy Spirit. That's how we as believers handle stress. Así nosotros los creyentes es como enfrentamos el estrés. How we live our lives, cómo vivimos nuestras vidas. Even in the darkest moments, you can feel the peace of God because the Holy Spirit is in you. En el momento más difícil podemos experimentar la paz de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Es un Dios de esperanza. So I have this challenge for you. Tengo este desafío para ti. Where can you be a source of encouragement and hope this week? ¿Dónde tú puedes ser un canal de esperanza y de gozo esta semana? Look for one person to lift up. Busca a una persona que tú tienes que animar. And let the God of hope overflow into your life through you to them. Y deja que la esperanza y el gozo del Señor fluya a través de ti hacia ellos. Who can you be a source of hope to? ¿A quién tú puedes darle esperanza? Verse 14 through 16, versículos 14 al 16, it shows us the burden of Paul in ministry. Ahí nos va a mostrar la carga que Pablo tiene para el ministerio. He starts with encouragement. Él empieza con ánimo. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estás llenos de tres cosas. ¿Cuáles son? Bondad, conocimiento y amonestación. Three things that he tells us we have, which is what? Goodness, knowledge, and instruction or exhortation. We're full of goodness. Tú estás lleno de la bondad de Dios. You're full of understanding and knowledge because you have faith in God and you know His scripture. Entiendes la palabra de Dios y tú tienes conocimiento. And then you have the ability to instruct somebody else. Tienes la habilidad de edificar, de exhortar, de enseñar a alguien más. Because a healthy church is a healthy church that builds up together. Una iglesia, hermanos, que nos estamos animando uno a los otros. Amen. Now, verses 17 through 19, del 17 al 19, we're going to see how Paul glories in the work that God has done through him. Pablo se gloria en la obra que Dios ha hecho a través de él. And he's not trying to be conceited, he's just giving God the glory. No está siendo él presumido, él está dando gloria a Dios. He says in verse 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios refiere. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí en la obediencia a los gentiles con la palabra y las obras. What God has done through me to the Gentiles by not just words but also powers of signs. Con potencia de señales y prodigios en el poder del... Yes, powers and signs and wonders through the power of the Holy Spirit. De manera que desde Jerusalén por los alrededores todo se ha llenado del Evangelio. He says everywhere, from Jerusalem all the way to the rest of the Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Qué importante es la llenura del Espíritu Santo. Y no es nada más una vez al año, es todos los días, hermanos, en tu aposento alto. Todos los días debemos de hablar
en lenguas y llenarnos del Señor. Every day we need to feel the presence of the Holy Spirit, speak in tongues and be filled, because we must walk with signs and wonders. Hay que caminar con señales. It says signs and wonders will follow us. Señales y prodigios nos seguirán a nosotros. The problem is that a lot of people are following the signs and wonders. Y el problema es al revés. Muchos buscan las señales y prodigios when it should be following us. Y siempre tener esa palabra de el evangelio. And always have in your word, in your mouth, the gospel. Que mira, me asombra que dice Pablo, ya, no hay nadie que no ha escuchado. It's almost like he's saying, I'm done. Todo lo he llenado del evangelio. Can you say that about your surrounding? ¿Tú puedes decir eso en tu alrededor? Que ya todo. Yo no. Yo tengo que esforzarme para seguir llenando eso. I can't say that everywhere I go it's filled with the gospel. I need to work so that he can do that in me. And so then Paul in verses 20 through 21, versículo 20 al 21, he has a desire to preach the gospel in new places. Él quiere hablar del evangelio en lugares nuevos, en lugares que dice allí, no voy a edificar sobre fundamento ajeno. I am not going to build on someone else's foundation. Yo voy a buscar donde. I'm going to look for something. I'm going to look for new souls. Voy a buscar almas nuevas. It's about opening the way to where the gospel is needed. Abrir lugar donde el evangelio se necesita. Where people have never heard, donde la gente no ha escuchado. He had a heart for the unreached, not for someone else's sheep. Él tenía el corazón para los no alcanzados, no alcanzar las ovejas de alguien más. We must find a place that needs Jesus. Encontrar un lugar donde necesitan a Jesús. So do you have a heart for the unreached? ¿Tú tienes un corazón para los no alcanzados? Or are we more focused in expanding our own ministry or our own kingdom? ¿O estamos enfocados en extender nuestro reino, extender nuestro ministerio? And so Paul has a desire. You can see in verse 23 to 33, versículo 23 al 33, it's all about why he hasn't visited Rome yet. Del 22 al 33, no he ido a Roma todavía. ¿Por qué no había ido? ¿No tenía boleto para el barco? Did he not have a ticket for the ship? ¿Por qué no había ido? Porque estaba ocupado, ¿qué? Predicando el evangelio donde no se había predicado. Because he was preaching the gospel where it hadn't been preached before. So he puts his own plans to a halt. Él se detiene en sus propios planes because he's walking under the will of the Father. Está caminando debajo de la voluntad del Padre, that the whole world, including the Gentiles, would know who Jesus was. Que todo el mundo, incluyendo los gentiles, pudieran encontrar quién es Jesús. He longed to reach the unreached. Él quería alcanzar a los no alcanzables. Even, it says here, even while I'm going to Spain, you see in verse 24, en el 24, cuando vaya a España y pase por ustedes, and I'm going to pass by you, he had a long-term goal. Tenía una meta larga. And he knew he had to go. Y sabía que tenía que ir. And then in 25 through 27, ese pedacito, el 25 al 27, he also has a ministry of giving. También tiene un ministerio de generosidad because there was this offering that had been picked up for the church in Jerusalem. Había una ofrenda que se tenía que escoger para los creyentes que tenían bajos recursos en Jerusalén. So he's going west, but he knows he has to go east. Ya va para allá, para el oeste, pero tiene que dar vuelta al este para ir a Jerusalén y entregar esa ofrenda. To go to Jerusalem and give that offering. So some of us here cannot go. Muchos de aquí no podemos ir. We thank the Lord for Carla, because she was able to go. Qué bueno que Carla ya está. Pero su dinero fue con ella, amen. Your money went with her. I hope you gave her something, a good green shake. Ojalá le dio un saludito. Your prayers also went with her. Pero también sus oraciones fueron con ella, amen. So we can either go, give, or pray. You see how I hooked that up, Joel? Podemos ir, dar, y orar, ¿verdad que sí? And Paul is talking about all of this in this piece. Pablo habla de todo eso en esta parte. What do I pray for?
¿Por qué oro, hermanos? I mean, allá está una pared de misioneros. We have a wall of missionaries. What do I pray for? ¿De qué oro? Pray for their protection, brothers and sisters. Ore por su protección de ellos, hermanos. Pray that the offerings that are given can be well used, that God would multiply. Ore que las ofrendas que se les envía sean multiplicadas y puedan alcanzar y puedan ser usadas. And pray that they can return with joy. Y ore que puedan regresar con gozo, sabiendo que la mies fue alcanzada, knowing that the harvest was reached. Now we're going to go to the end of this amazing book in chapter 16. Ahora vamos a rápidamente mirar aquí en el capítulo 16. And I have a picture here, Oscar. We know that Paul was not just, no sé si lo puede ver, póngaselos así los telescopes, ¿verdad? Paul was not just a preacher, but he was a good friend. Pablo no solamente era un buen predicador, sino era un buen amigo. And he crossed the path of many. Y él cruzó el camino de muchos. So in in chapter 16, well, look at it's funny, verse 33 of 15. Vamos al 33 del 15. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Qué dice? Amén. Right? The God of peace be with you all. Amen. Como los predicadores que dicen, y para terminar, and to conclude, porque todavía sigue otro capítulo. It's another chapter. So it's like when you're writing a letter and you put PS. Cuando ya no escriben cartas, que le pone uno ahí, eso, PD, ¿sí? Pues aquí está el postdato, capítulo 16. Chapter 16 is one of the PSs, uno de ellos. Os recomiendo además a nuestra hermana, ¿qué? Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe era un nombre pagano. Phoebe, a deacon, and it was a pagan name. It was a female. She's first in the list. Y es la primera en la lista. Y todas las hermanas dicen, woohoo, ¿verdad? Listen, a woman 2,000 years ago being mentioned by a Jewish rabbi. Una mujer hace 2,000 años siendo mencionada por un rabino judío. First, primero. Wow. Just to show you that women in the Gospels and women in the Bible have a high priority. La mujer tiene prioridad en la Biblia y en los evangelios. Women were second-hand citizens in antiquity. La mujer era segunda ciudadana en antigüedad. And out of the 26 names here, 9 are women. Y de los 26 nombres aquí, 9 son mujeres. When a woman would get pregnant 2,000 years ago, hace 2,000 años, cuando una mujer quedaba embarazada, people would pray for a boy. Todos querían un varoncito, because at least it can contribute economically to the family. Porque de perdida el niño puede contribuir económicamente a la familia. And that's just the way they saw it. Women were put down. Así lo miraban. Las mujeres eran rebajadas. ¿Renegadas o rebajadas? No sé qué, relegadas. También renegadas. I think we saw a movie, right? When John, when was it? Let me see who was born. I think it was an Old Testament movie when Isaac was born, cuando nació Isaac, una película de antigüedad. Y cuando era un niño, un varoncito que nacía, según la película, according to the movie, when a boy was born, todas las mujeres, all the women were like, right? They would make that sound. They make that sound in Kenya. Es lo que los hermanos de Kenia así se gozan. A ver, gócense. Ah, sí. Y cuando nacía, so that's when the father who was outside, el papá que estaba afuera, that's how he knew he had a male. Es como sabía que tuvo varoncito. Y cuando nació el baby, when the baby was born, y no había nada de there was silence. ¿Qué creen? It's a woman. Anyway, but not here. Phoebe is first. Aquí Phoebe es mencionada primero, ¿verdad? Listen, she was, it says, receive her in the Lord, verse 2, as a worthy of his people, to give her any help she may need from you. Ayúdale en todo lo que ella necesita. It is thought that she was the one carrying the scroll of Romans to Rome.
Se cree que ella fue la que llevó este libro, esta epístola a Roma. Verse 3, versículo 3. There's another people that he mentions. Otra parejita que él menciona. ¿Quién, hermanos? Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, versículo 4, que expusieron su vida por mí. ¿Quién sabe qué les pasó? Las cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Listen, Priscilla and Aquila. Priscila la mujer, claro, Priscilla is the woman. And they're mentioned 6 times in the New Testament, but 4 times she's put first. De las 6 veces que se mencionan en el Nuevo Testamento, a Priscila se le da el nombre primordial, which kind of is thought, se piensa that she had the more dynamic ministry, que quizá ella era la que tenía el ministerio más dinámico. Ya era la líder o X, but she is mentioned here. And we see that, look, I love verse 5. Mira el versículo 5. Saludad también a la iglesia, ¿dónde? De su casa. Listen, greet also the church that meets at their house. The believers met in houses. Los creyentes se juntaban en las casas. Every one of us here can have a church in our house. Todos aquí, hermanos, tenemos la oportunidad de tener una congregación en nuestra casa. Whether it's with your family, ya sea con tu familia. You know, it's hard to have family altars. Qué difícil es tener devoción familiar. I mean, you can go watch a movie with your family. You can go vacation with your family. You can go to a restaurant with your family. It's easy. Puede uno fácil. Va al restaurante, va a las películas, va a vacación. But when you want to have a family altar, cuando hay tener altar familiar, le dolió la cabeza a la hermana, y el perro se le salió, right? She's got a headache, the dog left, el teenager no quiere dejar su juego. Mom, I can't pause this game, ¿verdad? No se puede pausar ese juego. Okay, and it's hard. So you have to struggle, but you can have a church with your family in their house, yes? Usted puede tener esa iglesia en su hogar, with your kids, con sus vecinas, with your neighbors. You can, you know, pues es que yo no predico, yo no canto, I don't preach, I don't sing. Well, invite somebody who can sing. Invita a alguien que puede cantar, o ponles ahí Christine DeClario, or put there Christine DeClario, or whoever. Or you know what, just make a nice salad. And let's talk about hope. Hágase una ensaladita y diga, vamos a hablar de la esperanza. So, let me ask you, anybody here live in the street? ¿Quién vive en la calle? We all have a house or an apartment or something. Todos tenemos algo en donde vivimos. Allí podemos, hermanos, empezar a dar el evangelio a alguien que lo necesita. You know, it was spirit-led. It was very organic at that time. En este tiempo era muy natural para ellos. It would be wonderful if we can do that. But he says, salute the people in your house. Saluda a los de tu casa. La segunda parte del versículo 5, second part of verse 5, saluda a Epeneto, amado mío. ¿Quién era Epeneto? El primer fruto de Acaya. Epenetus was his first convert. Fue su primer convertido. When you have a convert, cuando alguien se convierte en tu ministerio, nunca se te va a olvidar el nombre. You're never going to forget their name. You're always going to remember the first one, el primero. You know, there was a person that would jump out of airplanes, uno que se brincaba de aviones in the military, en el militar, and he had thousands of jumps. Tenía miles de veces que se había brincado, and they asked him, which is the most memorable jump? ¿Cuál era el primero que te acuerdas? Y dice, fácil, la primera vez, the first one, easy. Really, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para brincarte? How did you do it to jump? Dice, es que me empujaron. Is that they pushed me. Right? Even if somebody pushes you to preach the gospel, aunque alguien te diga, vente, toca la puerta y habla. Y ahí está uno y se convierte esa persona, nunca se te va a olvidar. You're never going to forget the person that got saved. Verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. She's worked very hard for you. And that word in the original means sweat. En el original, esa palabra trabajar o labor es sudar. So la hermana o tomaba mucha agua o trabajaba mucho. She either drank a lot of water or she would work a lot. Let me tell you something about this woman. Mira esta mujer. Hay 4 Marías en la Biblia. There's 4 Marys in the Bible. Well, that I can remember. Mary, the mother of Christ. María, la mamá de Jesús.
Mary of Bethany, María de Betania, right? Que estaba siempre a los pies de Jesús. She was always at Jesus' feet. María Magdalena, who was delivered. Mary Magdalene, who was, que fue liberada. ¿Quién más? ¿Cuál otra María hay? Esta María, this one. And she was probably like, María, I'm not like them. No soy como ellas. Ellas eran, wow, mira, yo aquí nomás trabajando y sudando. I'm just here working and sweating. But she was herself. She never tried to be like the other Marys. Ella fue como ella era. Ella nunca trató de ser como las otras Marías. Ella dice, pues yo no soy como ellas, pero yo trabajo. I'm not like them, but I work. I'm going to be me. Yo voy a ser yo. Yo no voy a tratar de imitar a otra María, hacerle como otra más la hace. Yo lo hago como yo, Dios me ha dado de hacer. I'm not going to try to be like somebody else, and I'm not going to try to imitate. I will be me. And she was worthy to have her name put in Scripture. Y ella fue digna, hermanas, de estar en la Escritura. Amen? Next, we have Andrónico y Junias. Andronicus and Junia era varón y mujer. Junias es mujer. Junia is a female. No sabemos si era esposo y esposa o hermano o hermana. We don't know if they were a couple or if they were siblings, but they both were apostles. Mira, ambos eran apóstoles y eran los parientes de Pablo. They were his, right? Doesn't it say my fellow Jews? Parientes, eran de la misma, del mismo barrio. They were the same. Mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. They were saved before Paul, and they were actually outstanding among the apostles. So ahí vemos para los que no creen en el ministerio de la mujer, ¿verdad? Ahí está Junia, ahí está Febe, ahí está Priscila, pastora, diaconisa, misionera, a su nombre. Right, that's who we are. So they were a Jewish missionary pair, because that's how we consider apostles being missionaries, es lo que consideramos apóstoles que eran misioneros. They were very respected, muy respetados, y ellos mismos eran. And then we have a very urban guy, Urbano, nuestro colaborador en Cristo. So it is thought that he was a co-worker, therefore a missionary as well, quizá también un misionero. Y a Estaquis, amado mío. And also he had Stachys, a beloved. So it's probably another member or fellow worker. Then we have who? Oh, espérate, tengo aquí. Oh, Amplias. Se me pasó Amplias, ¿verdad? Versículo 8. Pobrecito. Es que that was a slave name. Ese era el nombre de un esclavo. So he was probably freed. Quizá ya era libre. But these three men were deeply involved in ministry. Esos tres varones, hermanos, estaban metidos bien en el ministerio. And Paul emphasizes their work. Pablo enfatiza el trabajo. Don't just come to your church. Oh, I love my church. I go all the time. No nomás vengas a la iglesia. Amo mi iglesia, siempre voy. Get involved. Envuélvete. Work for the Lord. Trabaja para el Señor. There is room for you. We need you. Hay lugar para ti. Te necesitamos. These men were mentioned because they were fellow co-workers, eran obreros, hermanos, colaboradores. Por eso son mencionados. I wonder, if you want to have your name right there next to Urbano, then you gotta be a co-worker. ¿Quieres tener tu nombre ahí enseguida de Urbano? Sé colaborador, ¿verdad, hermanos? Verse 10. ¿Quién sigue? Apeles. He was just, look, wow. Verse 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. He was approved. Fidelity to Christ. 2 Timothy 2:15 says, study to show yourself approved, a workman that needs not to give up, but who knows how to rightly divide the word of the truth. Segunda de Timoteo 2:15, preséntate como obrero aprobado de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. He was approved. Él era aprobado, Apeles, for his faithfulness. Somehow he was tested and he remained faithful. Apeles apenas le hizo, fue aprobado, hermanos, y fue hallado fiel.
And then he says, saludad a los de la casa de Aristóbulo. We think, it is thought that this person, Aristóbulo, was probably dead, had died, but he's sending greetings to his family and to his household. Se cree que ya murió, había muerto Aristóbulo y que él está mandando saludos a los de su casa, a su familia. Then we go to verse 11. Who can pronounce that name? ¿Quién quiere pronunciar ese nombre del 11? You know, he was believed to be the great grandson of Herod the Great. Se creía que él era el bisnieto de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan? Herodes el Grande que estaba chiquito. Herod the Great that was little. El que mandó a matar a todos los babies cuando Jesús nació. The really mean one that he killed all the babies when Jesus was born. His great-grandson is mentioned here as a believer. Mira nomás que su bisnieto aquí es mencionado como un creyente. And he says, my fellow Jew. También dice, mi pariente. So no sé si lo corrieron de la casa y lo adoptó Pablo. I don't know if he was, why he was his fellow Jew. But look, y los que están ahí están con Herodión. I love it, that the gospel, ¿se acuerdan que dice que ya di el evangelio en todo lugar? The gospel was taken everywhere. And then it says to Narciso, the house of Narcissus, la casa de Narciso, los que están en el Señor. Versículo 12, aquí están dos hermanitas, Trifena y Trifosa. In case you're looking for names. Estás buscando nombres. Mira, pero, no, thank you. Look at the meaning. Mira, delicada and dainty. Y exquisita. Delicate and dainty, you see? Yeah, but Trifena, Trifosa. Okay, so ellas trabajaban, otras que sudaban. They would also sweat. Trabajaban en el Señor. Y otra hermana, en el versículo 3 hay 3 mujeres. Versículo 12 hay 3 mujeres. Verse 12, there's 3 women. Persida, right? She's Persis. She's also a woman who worked hard for the gospel. And then we go to Rufo. We go to Rufus. But look at this verse. Escogido en el Señor y su madre y mía. So Rufus was the son of Simon of Cyrene, the Egyptian, the African, who carried the cross for Jesus. Rufo era el hijo de Simón de Cirene, de Egipto, de África, que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. This is his son, es su hijo. And sometimes carrying the cross of Christ is compelled. You don't ask for it, it's given to you. Muchas veces la cruz de Cristo se te impone. And sometimes you want it. A veces tú quieres seguir a Jesús. But more often than not, it's given to you. Casi siempre te es dada. And the book of Mark says that whoever wants to become a follower must deny themselves and carry their cross. ¿Verdad que dice Marcos, el que quiera seguirme, néguese a sí mismo y tome su cruz? So sometimes people say, I will do that, yo lo haré. Pero casi todo el tiempo se te da una cruz. Most of the time you're given a cross, you're not asked. You're given to you. It's given to you. Se te es dada through a sickness, por una enfermedad, bankruptcy, bancarrota, heartbreaks, quebrantamientos, tragedy, la tragedia, stuff you didn't ask for. And you say, I'm not carrying my cross because I chose to. They gave it to me. Son cosas que no pedimos a veces, hermanos. Y tú dices, estoy cargando esta cruz, pero yo no la pedí, me la dieron. But let me tell you, it's going to cause you to have greater intimacy with Christ. Esa cruz te va a causar que te acerques más íntimamente a Jesús. It's going to compel you to draw closer to the fountain of strength. Te va a hacer que te acerques a la fuente de fuerza. And as a result, your family can be converted because you were forced to carry the cross. Y como resultado, tu familia puede ser salva, hermanos, porque tú fuiste allí puesto cargando una cruz. That's what happened with Rufus' dad. El papá de Rufus, Simón de Cirene, Simon of Cyrene. Él fue, se le dio la cruz, pero ahora su hijo sirve al Señor. He was given a cross, but now his son serves the Lord.
So don't complain about your cross. Give thanks to God. Versículo 14 son estos hermanos en griego, los nombres en griego. They were taught, these were Greek names. Se pensaban que eran líderes también de casas, iglesias. They were also thought to be leaders of house churches. And then I like Filólogo. En el 15, I like Philologus. Filólogos. Philologos. Amante de la palabra. Lover of the word. Maybe it was a nickname, quizá era un sobrenombre, but Philos means love. Philos es amor. En logos, si quieres yo te digo filólogo. A Julia era una pareja. And then Nereo y su hermana y Olimpas and all these other house church groups, otros grupos de casa. And then he says in verse 17, greet each other. 16, versículo 16. Saludaos con ósculos santos, salúdense, greet each other with a holy kiss, which was their custom, era su costumbre. Here we hug each other, ahora nos abrazamos, no se abracen mucho. Hombre y mujer, nomás así de ladito, pero de todas maneras, we just have to love each other and greet each other. Then 17 and on, 17 en adelante, he's warning us about these people that cause divisions. Les está allí advirtiendo de los que causan divisiones. It even says, dice, apartaos de ellos. Stay away from them. 18, why? El 18 es el por qué. Because these people don't serve God. Porque esta gente no sirve al Señor, sino sus propios vientres. They serve their own bellies. And then 19, el 19 dice, sé inocente para las cosas malas. Be innocent. Sé novato, notorio con las cosas malas. Be innocent when it comes to bad things. The dirty jokes that you don't understand. Huh? Qué bueno que no entiendes. No digas, ya me la sé. No. When they tell you something culturally and you're like, I'm like, ¿qué es eso? Well, no, you don't have to learn. No tienes que aprender. He's saying, be wise concerning good stuff. Sé sabio cuando es lo bueno. And be a novice when it comes to evil. Y sé novato cuando sea lo malo. Qué bonito, hermanos, en el versículo 20, que un día el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Oh, what a wonderful promise that the God of peace will crush Satan under our feet. Y la gracia del Señor and the grace of the Lord will be with you, sea con ustedes. And then in verse 24, he says la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Let the grace of the Lord be with us. Amen. PS. Ya me lo termino. Otra vez. So far, verse 22 says that Tertius wrote this letter. En el versículo 22 dice que el Tercio escribió esta epístola. Y ahora del 25 al 27, verse 25 through 26, it's his own pen. Aquí Pablo le quita la pluma a Tercio. And so we're reading from his own hand. Estamos leyendo de su propia mano. He says the same thing in 2 Thessalonians 3, 16 and 17. Segunda de Tesalonicenses 3, 16 al 17 dice lo mismo. As you stand, let's read 25, 26 and 27. Póngase de pie y vamos a leer todos el 25, 26 y 27. ¿Listos? Yo los espero porque, yo sé. Ustedes sentados y yo parada, ¿cómo ven? ¿Tienen el 25, 26 y 27 listos? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde mucho tiempo eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Pausa. Ese misterio del antiguo ahora fue revelado en Cristo. Siga. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que hermanos, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. 27, todos así con una voz así hermosa.
Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amen. This is the final act of worship. El último acto de adoración. Pablo termina adorando a Dios porque tiene conocimiento, pero también ahora tiene comportamiento. He praises God because not only do I have belief, I now have behavior. Y todo sea para la gloria del Señor. We thank you, Lord.